Esto es Antes del Silencio. Historias que se dicen antes de desaparecer. Hay lugares donde la gente llega para descansar, para olvidar, para celebrarse. Y hay otros donde alguien llega para terminar. Esta historia ocurrió en un hotel de todo incluido. Uno de esos lugares donde la música no se apaga nunca, aunque dentro de una habitación alguien esté aprendiendo a escuchar el final. Nadie me explicó qué se suponía que debía decir. Nadie me dio una frase. Nadie me dio un consejo. Nadie me dijo, así se hace. Solo me dijeron que la habitación ya estaba lista, que podía pasar, que no me tardara. Recuerdo el elevador subiendo como si se llevara el aire de mis pulmones. Piso tras piso. Números que cambiaban y cambiaban, y cada vez que cambiaban yo pensaba, todavía puedo bajarme, todavía puedo fingir que no vine. Pero no lo hice, porque hay cosas que no se hacen por valentía, se hacen por lealtad. Se hacen porque si no estás ahí, te persigue el resto de tu vida. El hotel estaba lleno de ese ruido que no es ruido, sino un intento desesperado de que nada se sienta serio. Risas en alberca, copas chocando como si el mundo fuera simple. Un DJ anunciando algo por un micrófono saturado. Niños corriendo con los pies mojados. Una señora gritando un nombre que no era suyo, pero que le urgía. Olía a bloqueador, a sal y a comida recién servida. Olía a vacaciones. Y sin embargo, yo caminaba como quien entra a un hospital disfrazado de fiesta. La pulsera del todo incluido me apretaba la muñeca. Era de esas pulseras que no te quitas ni con tijeras sin que te regañen. Una marca, una prueba de que perteneces. Pero yo no pertenecía a ese lugar. Me detuve un segundo frente a un espejo enorme del lobby. Vi mi cara. No me gustó. El pasillo era largo, alfombra gastada. Paredes color crema con cuadros genéricos, un barco, una flor, una playa sin gente, luces amarillas que nunca terminan de encender, como si incluso la electricidad tuviera miedo. Caminé despacio, escuchaba mis propios pasos, y entre mis pasos, una especie de zumbido leve, como de aire acondicionado, como de un motor lejos, como de algo vivo que se esconde. Mientras caminaba, pensé en lo absurdo. Abajo hay fiesta. Abajo hay buffet. Abajo hay música. Y aquí arriba, una puerta. Solo una puerta. La puerta no estaba cerrada con seguro. Eso fue lo primero que me pareció raro. No estaba abierta, pero tampoco estaba protegida, como si a nadie se le ocurriera que alguien quisiera entrar por error, como si esa habitación no fuera una habitación, sino un acuerdo. Empujé. El aire adentro era más frío, más pesado. Tenía un olor limpio, como sábanas recién cambiadas, pero debajo, muy abajo, había otro olor. Ese olor metálico y quieto que aparece cuando el cuerpo está cansado de ser cuerpo. Las cortinas estaban medio cerradas. Entraba una línea de luz del mar, una línea azul pálido, como un recuerdo. El cuarto no tenía música, no tenía televisión, no tenía nada encendido. Solo el sonido del aire acondicionado, marcando el tiempo. Ahí estaba, acostado,
No dormía, pero tampoco parecía despierto del todo, como si estuviera en un lugar intermedio, un lugar donde la gente va cuando la vida deja de empujar. Me miró y lo primero que pensé fue, todavía está aquí. Dijo mi nombre, muy bajito, y mi cuerpo reaccionó con una tristeza tan vieja que se sintió heredada. Yo traía un vaso de agua en la mano, no sé por qué. Tal vez porque el gesto de traer algo te hace sentir útil, te hace sentir que estás haciendo algo, cuando en realidad no hay nada que puedas hacer. Lo dejé en la mesa. Me acerqué. Hola, dije, y me odié un poco por decir hola, como si fuera una visita normal. Él parpadeó lento. Tenía los labios resecos, los ojos con esa humedad rara que no es llanto, sino agotamiento. Me apreté las manos para no temblar. Miré alrededor para no mirarlo tanto. La cama impecable, pero con su forma encima. Una silla en la esquina. Una lámpara apagada. Un control remoto que nadie iba a usar. Y en la pared, un cuadro de una playa. La playa vacía. Me pareció cruel. Quise decir tantas cosas, pero ninguna parecía correcta. No sirve decir, todo va a estar bien, porque no es verdad. No sirve decir, échale ganas, porque no es una tarea. No sirve decir, no llores, porque llorar es lo más humano que queda. Así que hablé de cosas pequeñas. Le conté que el mar se veía inmenso desde el elevador de cristal, que abajo había una pareja bailando salsa como si el mundo no tuviera bordes, que en el buffet había pan dulce y fruta cortada con una precisión ridícula, que la gente sonreía demasiado. Y mientras hablaba, me di cuenta de algo. Yo no le hablaba para entretenerlo. Yo hablaba para sostenerme. Él escuchaba, o eso quise creer. A veces asentía, a veces cerraba los ojos como si estuviera guardando mis palabras en un lugar donde ya no duelen. De pronto dijo, aquí se oye todo muy lejos. Y esa frase me rompió algo, porque era cierto. Todo estaba lejos. La música, la vida, la normalidad, la gente que no sabe. Me senté en la silla. No quería sentarme en la cama. La cama se sentía como un territorio sagrado. Y en ese momento vi sus manos. Las manos que antes conocía de otra forma. Antes eran manos activas. Manos que señalaban, que cargaban, que abrían puertas, que reían. Ahora eran manos quietas. Y lo peor no era la quietud. Lo peor era que parecían estar esperando. ¿Tienes sed?, pregunté. Él negó. No, susurró. Solo quédate un rato. Y ahí entendí que eso era todo. Quédate un rato. No sálvame. No haz algo. No prométeme. Solo quédate. Hay un momento en esta historia, un momento exacto, donde yo crucé algo. No fue cuando entré. No fue cuando lo vi. No fue cuando me dijo mi nombre. Fue cuando me quedé callado. Porque yo siempre he tenido una defensa: hablar. Si algo duele, lo explico. Si algo asusta, lo lleno de palabras. Si algo se rompe, lo tapo con ruido. Pero ahí no funcionaba. Ahí
El ruido era una falta de respeto. Así que me callé. Y en ese silencio escuché. Escuché el aire acondicionado. Escuché el mar detrás de las cortinas. Escuché su respiración, lenta, frágil, como si cada inhalación tuviera que pedir permiso. Él también estaba callado. Y por primera vez, el silencio no se sintió como ausencia. Se sintió como compañía. Me acerqué un poco. Tomé su mano. Estaba fría. Y al tocarla, sentí una descarga mínima, como si el cuerpo dijera, esto todavía existe. Quise apretarla, pero no lo hice fuerte. Solo la sostuve. Porque hay manos que no se aprietan, se acompañan. Él abrió los ojos y me miró. No con miedo, no con tristeza. Me miró con una especie de paz que me dio rabia, porque yo no estaba listo para esa paz. Dijo, hay cosas que no se dicen porque crees que siempre habrá tiempo. Y me quedé congelado, porque no sabía si esa frase era para mí o para él mismo. Empecé a pensar en todo lo que no habíamos dicho antes, en las conversaciones cortadas, en los mensajes sin respuesta, en los días que se fueron sin que nadie los marcara como importantes. Pensé en cómo uno vive creyendo que la vida es infinita, hasta que la vida te demuestra que solo era una costumbre. Miré la ventana. El mar seguía ahí. Y eso era lo más extraño. El mundo sigue funcionando. El mar no se detiene porque alguien se está yendo. Las olas no preguntan. La luz no se disculpa. La tarde no se adapta. Dije, ¿quieres que te lea algo? No sé por qué lo dije. Tal vez por desesperación. Tal vez porque leer es otra forma de acompañar. Ponerle palabras a lo que nadie sabe decir. Él tardó en contestar. Luego, apenas, hizo un gesto con la cabeza. No un sí, no un no. Algo intermedio. Así que le conté una historia pequeña. No de terror, no de drama. Una historia de cuando éramos más jóvenes, de cuando creíamos que el cuerpo era eterno, de cuando nos reíamos de cualquier cosa, de cuando una tarde se nos fue en una conversación absurda que parecía no servir para nada, y sin embargo, ahora era un tesoro. Mientras hablaba, vi algo raro en su rostro, una sonrisa mínima, no de alegría, una sonrisa de reconocimiento, como si mi voz estuviera abriendo una puerta hacia un lugar donde todavía se podía respirar sin dolor. Y entonces pensé, tal vez eso es lo que hacemos cuando alguien se va. No le damos futuro, le damos pasado, le damos un lugar suave donde descansar la mente. En un momento su respiración cambió. Fue sutil, pero yo lo noté. Se volvió más lenta, más profunda, como si el cuerpo estuviera decidiendo cuánto vale la pena seguir. Se me apretó el pecho. Quise pedir un médico, pero me detuve, porque yo sabía, y él también sabía, que esto no era una emergencia, era un proceso. Él abrió los ojos, me miró y dijo, no te vayas todavía. Esa frase fue el verdadero golpe, porque yo me di cuenta de que mi cuerpo quería irse, quería huir, quería salir a la música, al lobby, a la normalidad. Quería fingir que la vida no estaba haciendo lo que hace. Pero no me fui. Me quedé. Y en ese quedarse, me volví otra persona. No estaba ahí para despedirme. Estaba ahí para no huir.
para quedarme hasta que ya no hubiera nada que decir. Seguí sosteniendo su mano. Él cerró los ojos y yo, por primera vez, sentí que el tiempo era un animal lento. Un animal que camina despacio para que te dé tiempo de entender. De vez en cuando se escuchaba algo del pasillo. Una puerta cerrándose lejos. Un carrito de servicio rodando. Una risa breve de alguien que no tenía idea. Una llave entrando en una cerradura. Y cada sonido era como una bofetada, porque la vida afuera seguía. Recordé la pulsera en mi muñeca, el todo incluido. ¡Qué ironía! Todo incluido, excepto esta parte. Esta parte la pagas con el cuerpo, la pagas con el corazón, la pagas con la memoria. Miré la mesita donde había dejado el vaso de agua. El agua no se movía y pensé, así se ve el silencio. Él murmuró algo. No entendí. Me acerqué. ¿Qué? Y entonces lo dijo, apenas. Perdón por todo lo que no supe. No supe qué contestar, porque la palabra perdón pesa distinto cuando ya no hay tiempo para arreglar lo que sea. Solo dije, estoy aquí. Nadie te enseña cómo acompañar a alguien hasta el final. No hay frases correctas, no hay manual, no hay un tutorial. Solo presencia, solo silencio compartido. A veces, amar es quedarse cuando todo lo demás ya se fue. No para hacer algo grande, no para decir algo brillante, solo para que la otra persona no esté sola en el último tramo. Y también para que tú aprendas algo, que lo importante no es lo que dijiste en los mejores días, sino lo que fuiste capaz de sostener en el peor. Nos pasamos la vida planeando, planificando, guardando cosas para después. Y el después a veces no llega. Ese día entendí que hay un tipo de silencio que no es vacío. Es un silencio lleno, lleno de lo que fuiste, lleno de lo que no te atreviste, lleno de lo que te faltó decir. Y sin embargo, es el silencio más humano de todos. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Con el tiempo pasan cosas raras. Se estira, se encoge, se vuelve una cosa líquida. En algún punto, su mano dejó de responder con la misma fuerza. No fue un apagón, fue una suavidad. Como si el cuerpo finalmente encontrara una forma de soltarse sin ruido. Me quedé un poco más, sin hablar, escuchando. Y cuando entendí que ya no había nada más que sostener, solté su mano despacio. Me levanté. Mis piernas se sentían ajenas, como si el piso estuviera más lejos. Miré hacia la ventana una última vez. El mar seguía ahí. Abrí la puerta. Salí al pasillo. Cerré despacio, sin hacer ruido. Y caminé hacia el elevador como quien vuelve de una guerra que nadie vio. Cuando bajé al lobby, el hotel seguía igual. Risas, música, copas llenas. Gente hablando de cosas pequeñas como si fueran eternas. Y yo entendí algo terrible y hermoso. El mundo no se detiene, pero tú sí cambias. Algunas historias solo existen antes del silencio.